sé. Ahora yo sé que color de fondo animado el tren de ellos. Bienvenidos a Ahora Yo Sé. Hoy regresamos nuevamente al set, ya dejamos de conocer Guatemala, pero vamos a seguir y los invitamos a que nos escriban y ustedes mismos nos digan a dónde quieren que vayamos y que conozcamos su municipio. La verdad, interesante salir y conocer lo bello que es Guatemala, el departamento de Guatemala, ya fuimos a Escuintla y así vamos a seguir conociendo Guatemala para que usted también desde su casa pueda conocer. Hoy regresamos al set. Vamos a hablar de un tema muy interesante que le interesa a todos los guatemaltecos, porque cuando nosotros decimos coyuntura nacional, es lo que está pasando, es lo que estamos viviendo, y realmente para hablar de estos temas yo traigo a una persona que la verdad en las redes ha encendido cada tema que habla. ¿Por qué? Porque habla con fundamento. Ella pues tiene muchas versiones y le voy a dar la palabra a ella para que se presente con ustedes. Licenciada Roxana Ávila, un gusto tenerla por acá. Gracias por aceptar nuestra invitación. Pues mucho gusto, gracias por invitarme y aquí estoy a la orden para poder hablar de varios temas y contestar preguntas también. Ojalá al público le interese todo lo que vamos a tener el día de hoy. Cuando se habla de coyuntura, pues ahí sí que abarca todo lo que está sucediendo aquí en Guatemala. Y cuando escuchamos el nombre de Roxana Ávila, también la gente sabe que va a decir algo con fundamento y que realmente pues es creíble. Cuando sus videos se van virales en TikTok, cuéntenos a ver quién es Roxana. A ver, yo soy Ro. Bueno, perdón. Para mi público de TikTok y para el público de Twitter, soy Ro. Y en Facebook aparezco como Roxana Ávila. Pero, ¿de dónde vengo? ¿Qué he hecho? Pues he hecho televisión desde el año 95. Tuve un programa de televisión también en un medio bastante importante. Tuve un programa en el año 2011 en donde hacía entrevistas a los políticos y de ahí viene un conocimiento de muchas personas que se dedican a la política. Todos los que estaban de candidatos en el 2011, que fueron los que tomaron posesión en 2012, estuvieron conmigo en entrevistas. Trabajé en otros medios de comunicación también como entrevistadora, como analista político, y de ahí parte mi interés por esto. ¿Qué hago? Pues soy doctora en Ciencias Políticas y Sociales, soy licenciada en Administración Pública y eso me hace que me interese mucho más por los temas nacionales, por los temas de política, por los temas de coyuntura, todo lo que afecta la economía incluso de Guatemala, ¿verdad? Es uno de los temas que también me interesa muchísimo, y todo lo que afecta a los guatemaltecos en general. Aparte que en Guatemala todos los días pasa algo nuevo, dicen por ahí, pero a veces no se dice porque queramos bromear con nuestro país, no, que es realmente cada día tenemos algo nuevo de qué hablar, y quién más con una persona que tiene respaldo, ha conocido a mucha gente y que es usted licenciada. Entonces la verdad le quiero agradecer, pero empecemos con el tema. La coyuntura nacional, a mí me gustaría platicar un poco de la seguridad. Los guatemaltecos todos estamos preocupados de poder ser víctima de la violencia que se encuentra en las calles. Pero no solo un tipo de violencia, vemos el incremento de asesinatos, vemos el incremento de extorsiones, pero ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe de que cada día en lugar? Bueno, por ahí dice el ministro de Gobernación que ha bajado. Habría que escucharla a usted para determinar si ha bajado, ha subido o cómo se está viviendo esto aquí en Guatemala, el tema de la seguridad. Sí, yo creo que el ministro Maco Villeda ha hecho una lectura pues como de números, en el sentido de que si hablamos de los asesinatos a nivel urbano, probablemente sí ha habido una baja, menos algún tipo de actividad de ese tipo ha tenido una merma en el tema urbano, pero incluso escuché una entrevista en donde dijo que se había incrementado en el área rural. Y es correcto eso porque yo tengo esa misma lectura. En el área rural existen caminos vecinales en donde se asalta al guatemalteco de a pie. Al campesino que lleva su celular, ahora todos llevan celular, entonces por obvias razones, tal vez personas que siembran milpa, personas que están trabajando en la caña o que van a algún corte de algún tipo de producto de exportación, llevan su celular, entonces les roban
en los caminos vecinales donde no hay nadie y les roban el celular, les roban el machete, les roban sus instrumentos de trabajo muchas veces. Y entonces se ha dado que existe vamos a hablar de un tema un poquito escabroso, ¿verdad? Existen algunas venganzas, por decirlo de otra manera, o una limpieza en la cual estas personas están pues falleciendo en estos caminos, ya sea porque los asaltan o los mismos asaltantes porque por venganza pues son eliminados por estas personas. Esto es como tal vez un tema un poco escabroso, como decía, porque tiene que ver con que no hay una policía eficiente todavía. La policía no puede cubrir todas esas áreas. No se da abasto, ¿verdad? La policía está en el área más urbana, pero en esos lugares alejados no hay una autoridad. Es más, muchas veces la misma policía interactúa con las personas de las aldeas, se toman su cervecita juntos, perdón, pero así es, ¿verdad? Van a las casas, se conocen, entonces eso crea también como que una confianza de estas personas de que no van a ser perseguidas. Y posiblemente por eso cometen más delitos. Cometen más delitos porque saben que no van a ser perseguidos y entonces porque mi cuate es el de la policía o aquel lo conozco y haceme el favor y todo eso. Entonces se dan ese tipo de compadrazgos en estos lugares. Y esto es lo que sucede, por lo cual también estas personas se ven como más animadas a hacer estos delitos, porque no saben que no van a ser perseguidos y que no van a ser castigados. Y eso tiene que ver con la justicia también. ¿Qué está pasando en el tema justicia? ¿Verdad? Para mí la seguridad y la justicia en Guatemala van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque si no hay justicia, si los jueces liberan a estas personas, que porque no hay suficientes pruebas, que porque nadie los vio, y el Ministerio Público lo que hace es llegan, pues ven a la persona fallecida y no preguntan ni dicen nada más si el que está ahí es un conocido ladrón o un conocido narco o cualquier persona que se dedica al narcomenudeo. Entonces ya ni siquiera hacen preguntas, no investigan, puede ser que sea una persona de bien que estaba trabajando, pero ya les da igual, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque llegan a los juzgados y de nada sirve llevar pruebas o llevar algún testigo que la mayoría de veces no quieren ir porque no se quieren involucrar, porque es una pérdida de tiempo. Hay que gastar recursos en ir a los juzgados, en ir a poner denuncias o en ir a hacer testigos y nadie le va a dar el dinero a uno para estar haciendo todos esos movimientos, mucho menos a un campesino que tal vez vio lo que pasó. Entonces va de la mano Ministerio Público, que sabemos que estaba muy acabado, ¿verdad? Como dijo el actual fiscal general, que terminaron con el Ministerio Público, entonces sabíamos que el Ministerio Público no iba a actuar. Y por el otro lado, los juzgados y los jueces, que ya vamos a hablar más de ese tema de los jueces y de los magistrados, pero básicamente todo se conjuga para que no exista justicia y por tanto no exista seguridad. No, y aquí es importante resaltar que, como lo establece usted, licenciada, pues la Policía Nacional Civil se encarga de poder atrapar al delincuente, pero obviamente lo entrega a un juzgado donde se arma un expediente que debe de ir un fiscal del Ministerio Público y debe hacer las investigaciones pertinentes y posteriormente el juez decidir si lo liga o no a proceso. Pero con una de las tres etapas que se burle, una de las tres etapas que no se cumpla, entonces ya se empieza a tener un caso pues viciado, un caso que al final sí se comete el delito, y lo veíamos ahorita que han pasado muchos incidentes de tránsito. Lo vemos y el guatemalteco dice, ¿por qué no está detenido? ¿Por qué no está preso? Decimos aquí en Guatemala, no decimos detenido, ¿verdad? ¿Por qué no está preso? Si esa persona se ve. Hace poco yo vi hoy en la mañana vi el incidente que pasó ahí en el Boulevard Vista Hermosa, donde un tipo bajo efectos de alcohol, lo establecen los noticieros, pues le echa el carro a un bus y el bus viene y con tal de esquivarlo se lleva un señor de 60 años que estaba parado ahí esperando un bus. Y fallece la persona, ¿verdad? Hubo un muerto ahí, entonces todos dicen, pero ahí se nota que el que tuvo la culpa fue el carro, ¿verdad? Pero
tiene que estar, como lo dice el Ministerio Público, PNC y los jueces, de acuerdo para que al final esa persona pues pueda ser ligada a proceso, ya bien sea que esté privada de su libertad o afuera, pero que se someta a ese proceso para al final recibir una sentencia. Pero si no está concatenado eso, no se puede dar. Y esto nos lleva a poder preguntarle, ¿realmente la Policía Nacional Civil se da abasto bajo las necesidades de seguridad que tenemos acá en Guatemala? Yo creo que no solamente es el tema de que se dé abasto. De hecho, acabo de ver la noticia de que se van a contratar 3,000 nuevos policías, a los cuales obviamente hay que entrenar. Y hace poco también salió un nuevo grupo de policías, alrededor de otros 3,000, para ir a las calles. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que la policía no puede hacer nada a la larga, porque agarran a las personas, las llevan frente al juez y el juez las deja libres. Entonces ya no existe el incentivo a decir, bueno, agarré a esta persona, la llevé al juez, ya está presa, entonces mi trabajo fue efectivo. Pero el trabajo no se siente efectivo. Y ese es un incentivo también para todas las personas, incluso un profesional. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un abogado está perdiendo todos los casos, verdad? Entonces, no hay un incentivo también para este abogado de decir, ok, mis casos están siendo bien recibidos, estoy llevando todo. Entonces, no tengo el incentivo de decir, realmente mi trabajo me gusta porque estoy siendo efectivo y estoy teniendo resultados. Ese es el problema con el policía, pero existen otros temas que son la visión que tiene la justicia de Guatemala, que es lo que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque la visión es metamos preso al bueno y saquemos al malo, porque eso es lo que hemos visto actualmente. Ven que, por ejemplo, en el caso del señor que iba manejando este bus, ahora sí lo liberaron casi de inmediato. ¿Pero por qué se lo llevaron preso? O sea, ¿por qué no le dieron una citación y decirle, mire, sí, pues el video está, muy rápidamente cayó, o no sé si no se podía llevarlo ante juez y que el juez le diga, mire, váyase a su casa y cuando lo necesitemos lo llamamos? Pero ¿por qué dejarlo preso? Lo dejaron preso casi 2 o 3 días. Sin haber cometido ningún delito él. Y pasa también en muchos accidentes de tránsito que pueden ser de moto, de vehículo. ¿Qué pasa? Voy yo en mi vehículo, viene uno de la moto y se viene a empotrar contra mi carro, me destruye mi carro y a la que meten presa es a mí. ¿Por qué? Porque mientras se averigua quién tuvo la culpa, el otro está en el hospital y yo estoy en la cárcel. Entonces, todos son como incentivos perversos, podríamos decir, los que hay en la justicia para que no haya justicia al final de cuentas. Y entonces son elementos que debemos de, como sociedad, manejar de otra manera. O sea, la persona tuvo un problema, bueno, si iba ebrio, obviamente a la cárcel, ¿verdad? De una vez, porque si no se va a fugar, como pasó con una persona que actualmente hace unos días, pues desvivió a una señorita, ¿verdad? Por ir ebrio. Entonces ese es el problema que hay. Ahora bien, hay que entender esta parte que explica la licenciada. Es cierto, ¿verdad? Son cambios que deberían de hacerse, pero los procedimientos al final así están establecidos. Como por ejemplo el del bus, pues obviamente es un piloto con licencia A y el reglamento pues de tránsito establece que ellos son expertos y obviamente se tienen que ir detenidos. Al momento de que hay una persona fallecida, pues el procedimiento establece de que se deben de ir detenidos mientras se da la situación. Y realmente todo esto nos lleva a querer hacer reformas tanto a nuestra Constitución, nuestro Código Penal y Procesal Penal. Pero a usted la vimos, licenciada, que estaba apoyando a este grupo de personas que se llama Poder Ciudadano, que realmente lo que están haciendo es pues recaudando firmas para poder hacerle cambios a nuestra Constitución. ¿Cómo ve eso? Porque pues la vimos ahí en los videos y bien aceptada con la gente que se acerca a firmar, ese poder de convocatoria que hablábamos fuera de cámaras, que al final pues me explicaba que no es tanto poder de convocatoria, que va enlazado con otras cuestiones. Pero cuéntenos de eso, ¿cómo ve eso? Y realmente, ¿cómo se ha visto? ¿Cómo ha visto la sociedad este tema? Pues yo creo que la iniciativa es muy buena por parte de Edgar Ortiz, de Marjorie Bonan, porque ellos tienen la inquietud de hacer algo por Guatemala,
de una manera diferente. Es decir, llamando a una firma de una serie de ciudadanos para hacer una petición al Congreso. Lo bueno de eso es que ellos reunieron a una serie de abogados constitucionalistas, especialistas en el tema que se quiere reformar, y llegaron al consenso de cuáles eran las formas en que se podía reformar la Constitución para cambiar el problema que está creando las comisiones de postulación, porque realmente es un problema que se creó a raíz de que se le da tanto poder a la Universidad de San Carlos, a las universidades privadas, a los colegios profesionales, es decir, se le da poder a un sector de la ciudadanía que podríamos decir que era apto en su momento para tener ese tipo de responsabilidad. Sin embargo, la sociedad ha cambiado y la sociedad cambia todo el tiempo. Es decir, las personas que ahora están dirigiendo estos instrumentos de justicia que no deberían de estar metidos ahí, son personas que ya llegaron con el hecho pensado de influir y de influir para su beneficio. Ese es el problema. Entonces, cuando ponemos a la Universidad de San Carlos en 70 y pico de puestos, porque son 70 y pico de puestos en 50 y pico de instituciones, en algunas instituciones tienen más de un puesto. Claro. Entonces le estamos dando un poder, pero antes existían personas probas, existían personas que realmente amaban a Guatemala y que no iban por sus intereses. La sociedad en su conjunto, el mundo entero ha cambiado. Y la mentalidad de las personas que llegan hoy a esos puestos ya no es qué voy a hacer yo por mi país, sino qué voy a ir a sacar para mi bolsillo. Y ahí es donde está el problema. Cuando ya no pensamos en la sociedad, cuando ya no pensamos en nuestros semejantes, cuando estamos pensando solamente en, bueno, vénganos acá para mi familia, para mis hijos y todo. Y esto no es solamente es Guatemala, eso es lo que tenemos que entender. Si vemos lo que está pasando en Estados Unidos, ampliemos un poquito la visión, veamos lo que está pasando en Estados Unidos. Tienen un presidente que está pensando en cuánto dinero le va a aportar a su familia, a sus hijos. Si él dice que mañana va a haber guerra y sube el petróleo, están toda la familia y los hijos apostando a que el petróleo va a subir. Entonces ganan millones por una decisión de un político. Entonces se encontraron con que, si bien eso es delito, ya no les importa que sea delito. Están completamente ofuscados en una carrera por querer tener más dinero. Y toda la sociedad está así. Veamos los mega ricos en el mundo. Está bien, ellos están tratando de ver si ponen, digamos, la inteligencia artificial, pero no la están poniendo en beneficio de la humanidad. Alguien por ahí decía, un político estadounidense decía, es que todo el conocimiento tuyo, el mío, el de ustedes, todo ese conocimiento fue el que se utilizó para crear la inteligencia artificial. ¿Por qué no nos podemos nosotros beneficiar de ese conocimiento que la humanidad le dio a la inteligencia y que lo que hizo fue meterlo y poder estar accesible a todas las personas? En vez de eso, ahora están vendiendo tokens, y que entonces cada vez que tú quieras utilizar, como quien dice, cada vez que quieras ir a la biblioteca, como era antes, ¿verdad? Claro. Vas a tener que pagar. Pero antes la biblioteca era gratis. Tú ibas a la biblioteca, consultabas un libro, nadie te cobraba por eso. Ahora la inteligencia artificial está en manos de los mega ricos, que son los que van a querer embolsarse el dinero del conocimiento de toda la humanidad, que tiene derecho a ese conocimiento porque fue creado por la humanidad. Entonces, si lo ponemos en ese contexto, Guatemala es solamente, como quien dice, una muestra de lo que está pasando en el mundo entero. Las ambiciones, las guerras, lo que ha pasado casi siempre, pero que llegó a su peor momento de degradación en este momento de la humanidad. Y esperemos que eso cambie, ¿verdad? Y que venga, pues, otra era de conciencia
entre los seres humanos, incluyendo los guatemaltecos. Y que al final esa inteligencia artificial está siendo manejada por alguien, por un grupo de personas. Y lo que está sucediendo también es que se está acostumbrando al ciudadano, al ser humano, a que sea dependiente de la inteligencia artificial. Es muy buena herramienta, ya se está utilizando pues en el sector justicia, en todos lados, muy buena herramienta, pero ver desde qué perspectiva para que no sea dependiente y al final dependamos de la inteligencia, que eso hace pues que sea lucrativa, ¿verdad? Porque ya las empresas, los seres humanos empiezan a pagar bastante con tal de que hagan el trabajo que antes se hacía. Pero regresando al tema de poder ciudadano, la idea pues es clara, quitar a las comisiones. Pero por ahí le miraba un video yo en el TikTok que decía, la gente hasta está pidiendo que quiten a la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? O sea, también eso cree que nos lleva a que el pueblo de Guatemala pueda exigir más, y como se ve que la fuerza y siempre ha estado en el pueblo, lo que pasa es que a veces no se cree, pero el poder lo tiene el pueblo. Pero cuando ocurren este tipo de fenómenos o este tipo de actividades como el que vemos ahorita y lo platicábamos, se van a pasar de las 5,000, ¿verdad? Y tan rápido. Veamos, ahorita en el año preelectoral se estaban juntando adhesiones y unos subían de la noche a la mañana. A otros les ha costado más, pero probablemente algunos las han comprado y otros sí las han hecho, ¿verdad? Pero con estos movimientos no empoderamos a cierto sector para que se hagan ciertas modificaciones que al final se ven imposibles, pues lleva un proceso, como lo decía, personas expertas que conocen de la Constitución, que ya pasaron un proceso similar hace muchos años, pues están en este grupo también, pero no cree que realmente se le da a ese grupo cierto poder para que se hagan modificaciones que al final no se podían hacer antes. Sí, el problema básico es que nada va a ser perfecto, eso lo tenemos que entender. Es decir, cuando se crearon las comisiones de postulación hubo un movimiento de personas que dijeron, sí, es que hay que darle el poder a estas instituciones porque ellas tienen credibilidad en ese momento, que era lo que yo decía. Pero al momento en que estas instituciones pierden la credibilidad, pierden el norte completamente, hay que cambiar. Y hay un tema, la Constitución no es un instrumento que deba de ser pétreo. Esta palabra pétreo, la conoces, existe en los artículos que son pétreos en otras constituciones, es decir, que no se pueden cambiar. Claro. Pero seamos sinceros, todo se puede cambiar, porque existía un artículo pétreo en El Salvador, en la Constitución, que decía que un presidente solo se podía reelegir una vez y no consecutivamente, y podía regir el país solamente por 10 años. Y ahora tenemos un Bukele que cambia la Constitución, se queda un periodo, seguido, ¿verdad? Un periodo tras otro, y ahora promulgan una reelección indefinida y suben el número de años a 6. Es decir, sí se puede cambiar la Constitución. Y esos precisamente los que están diciendo hoy que no se puede cambiar la Constitución en Guatemala y se rasgan las vestiduras diciendo que no se puede cambiar la Constitución, son los que están aplaudiendo lo que está haciendo Bukele en El Salvador. Esa misma gente. O sea, ¿por qué en Guatemala no se puede cambiar? Sí se puede cambiar. Obviamente no en el sentido de volver a un dictador eterno, ¿verdad? Que es lo que está pasando en El Salvador, nos guste o no nos guste el personaje que está ahí en este momento. Ya sabemos cómo terminan esos personajes después de un tiempo, ¿verdad? Lo podemos ver con Evo Morales, que hizo mucha obra en Bolivia, pero que después de un segundo, tercer periodo lo sacaron. Y así terminan todos los dictadores. En la historia eso es ley. Pero entonces, ¿por qué no cambiar la Constitución? ¿Por qué no apoyar esta propuesta? Si algo está mal en la propuesta, hubo gente que tuvo oportunidad de poder cambiar y decir, miren, esto yo lo haría de esta manera. Hubo un periodo para eso, y todavía yendo al Congreso, cuando ya se esté votando por los artículos, los congresistas van a poder hacer alguna modificación. Lo importante es que no lo vuelvan un Frankenstein, ¿verdad? Que no lo despedacen y salga otra cosa, sino que se mantenga la idea
de que lo que se está haciendo es tratar, porque aquí tampoco vamos a descubrir el agua azucarada. En otros países ya se hace como se está proponiendo aquí en Guatemala, sacar a la universidad, sacar pues a la academia de todo eso y no politizarla para poder tener una constitución que funcione y unas elecciones de jueces, de magistrados, sobre todo de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que es lo que tú me preguntabas, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad tiene una función y ha funcionado para cosas buenas cuando está integrada por personas de verdad capaces, con conocimiento, sin sesgos ideológicos ni de otro tipo. Porque acá tenemos no solamente un sesgo, hasta tenemos un sesgo religioso por ahí en una de las integrantes de la Corte de Constitucionalidad, que es radical, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que tenemos en Guatemala. ¿Quiénes lo integran? No la institución en sí, sino los que no son adecuados son los que actualmente la están integrando, y no todos, obviamente, ¿verdad? Sino que algunos. La forma de elegirlos, ese integrante y su suplente que pone la Universidad de San Carlos, completamente ilegal, ¿verdad? Ilegítimo. Dos personas básicamente que fueron impuestas de una manera fraudulenta. Eso no puede existir en una Corte de Constitucionalidad, porque la Corte de Constitucionalidad es el ente con la mayor jerarquía, podríamos decir, en lo que tiene que ver con la dignidad y la justicia en Guatemala. Entonces no puede ser que esté integrada por personas que no tengan ni siquiera los atributos básicos que tienen que tener. Y ese es el problema, que lo decía usted, el mundo va cambiando, las leyes van cambiando y obviamente hay que estar actualizándolas, porque no nos podemos quedar con una constitución que funcionaba hace muchos años, elecciones que funcionaba cuando la gente pues permanecía con sus valores, tenían esos valores bien, pues se podría decir, obtenidos por el hogar, por las escuelas, los colegios, que ahora todo eso se ha perdido. Entonces sí se necesita ese cambio. Pues vamos a ver qué sucede, pero esto me lleva a mí a poder preguntarle de la coyuntura política. Estamos en año preelectoral. Y una pregunta que yo le hago a toda la gente, porque ha cobrado mucha relevancia, pues vemos a un alcalde de Misco, podemos mencionar el nombre, Neto Brand, que ya casi él pues está diciendo, yo me postulo para presidente. ¿Qué opinión merece de Roxana, o como le quieran decir en las redes sociales, ese personaje que pues ha sido un showman y al final ahora dice, yo quiero ser presidente? Y lo decían en México, yo escuchaba un podcast en México. Guatemala ya tuvo pues un actor, pues, no lo trataban así, pero actor, digamos, como presidente. Pues ya tuvo una persona que tenía diferencias sexuales como presidente. ¿Y ahora qué le falta, verdad? Entonces se burlan un poco de nosotros y ahora vemos un personaje que pues en Misco es muy sonado. Y a mí no me cae ni mal ni bien, o sea, lo veo como tal. Pero, ¿qué opinión merece eso de Roxana? Pues es parte de lo que yo te decía, ¿verdad? La degradación en la que hemos llegado como sociedad, como pueblo. Ya no somos un pueblo, primero, educado, porque ir a la escuela o ir a la universidad no nos da educación política sobre todo. No nos da valores, no nos da, porque antes sí existían, pero bueno, no vamos a entrar en el tema así como muy, sí, que ven en las escuelas ética o que ven en las... No, es que eso viene de generación en generación, viene desde los padres, los abuelos. Ellos tenían otros valores, pero no han logrado permear esos valores porque la juventud ahora ya no está pensando en la familia, sino que está pensando en otras cosas que lo rodean y se contamina también con todo lo que viene de afuera. De esa cuenta, pues, hay muchas pandillas, que las pandillas vienen de Estados Unidos, claro. Se formaron allá con gente latina, ¿verdad? La mayoría, pero no necesariamente, porque por ejemplo en Nueva York las pandillas eran de inmigrantes también, y así se fueron formando y los trajeron acá o se vinieron porque los repatriaron, qué sé yo, y entonces ya vienen con otros valores, pero sobre todo
que volviendo al tema de justicia, al no haber justicia, esta gente no se le puso un freno, sino que se le dio alas para que siguieran. ¿Qué pasa con los políticos? Son el reflejo de esa sociedad destruida, completamente alienada, diría yo. Porque elegir, o cualquiera que piense en votar por Neto Brand, perdóneme, pero yo se los he dicho ahí en mis redes sociales, ¿verdad? Me conocen como Ro, que es más rápido y más corto, ¿verdad? Y además no me confunden por ahí. Es cierto, es cierto. Pero así me dicen, pues, normalmente. Y entonces el tema es de que tenemos muy malos candidatos y hasta ahora casi ninguno bueno o lo suficientemente bueno como para borrar a todos esos malos. Entonces por ahí se nos va a colar uno muy malo, que tiene mucha labia, ¿verdad? Y que tiene mucha casaca, como decimos, y que probablemente la gente, como lo que pasó con Mechito y con Pineda, que gracias a Dios lo lograron frenar, ¿verdad? Porque sí, realmente venía con un ímpetu increíble y hubiera sido dañino para Guatemala, porque una persona que no tiene criterios, que además es una persona abusiva, se nota pues en su trato, no sabe tratar a la gente, se cree pues el patrón y ese tipo de cosas. Entonces, y de hecho tenía el patrón ahí, ¿verdad? El patrón de vicepresidente. No, es que, miren, tenemos que empezar nosotros a pensar en personajes que tengan mejor credibilidad, como una categoría mejor, diría yo, pero no solamente en el tema de que sean personas, digamos, con dinero, qué sé yo, no, honorables, con una categoría de honorables, de honestos, de personas que digan la verdad y que no necesariamente sean acartonados, ¿verdad? Porque tampoco queremos a alguien así todo serio y no, puede tener alguien humor y puede salir a las calles y abrazar gente y tener ese carisma que se necesita para ser político. Pero lo que no podemos permitir es que sea una persona que está completamente alienada, porque ya esas personas que se empiezan a hacer tatuajes, bueno, que se los hagan, pero no en público y que lo publiquen y que pues ya solo falta que consuman ciertas sustancias delante de la cámara, ¿verdad? O sea, ya creo que solo eso va faltando. Y la gente lo aplaude, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque les da risa. Y como todo empieza con una broma, ¿verdad? Y se vuelve realidad. A mí me decía gente que no tenía ninguna idea la vez pasada, en las elecciones pasadas, mire, ¿y usted por quién me aconseja que vote? ¿Será que voto por Pineda? Le digo yo, ¿y usted qué está pensando? Es que como es el único que conozco, porque es el que más miraban en redes. Entonces vemos que las redes sociales son un medio que ha popularizado a personas que no lo merecen, ¿verdad? Y que lamentablemente eso tiene que ver con que las otras personas no son capaces de utilizar estos mismos métodos, ¿verdad? Yo por lo menos no me miro a mí ahí así haciendo payasadas y bailecitos. Y no soy ninguna persona cartonada, pues, o sea, soy una persona normal que hace chistes, me gusta bromear, me gusta ser alegre y jovial, pero no voy a hacer ciertas cosas que me dejen como que en ridículo, ¿verdad? Claro, y nos damos cuenta ahora con el tema de año preelectoral, pareciera de que todos los partidos políticos tienen una imagen de un animal, elefante, jaguar y todo esto, pero vemos otros, y el TSE pues lo ha manifestado en varias ocasiones, 140 expedientes supuestamente se tienen para poder sacarle a varios personajes que ya se están promocionando con banderas y todo el rollo, como que ya estuviéramos en campaña. Entonces, ¿cómo ve eso la gente? Porque al final se consume la red social, se consume el medio de comunicación, independientemente de la edad y qué persona sea, más de algo, pues se consume por los guatemaltecos. Pero ¿cómo vemos esa parte de la contaminación? Al final, la campaña anticipada, ¿será que es para todos o será solo para algunos? A los que no tienen contactos, pues sí les llega el expediente, a los que sí, ahí se les queda el expediente. ¿Cómo se da? ¿Cómo se ve esto en Guatemala? Yo espero que el Tribunal Supremo Electoral haga una buena labor en ese sentido, porque poniendo el ejemplo de los animales, ¿verdad? Esto es una forma como de distraer.
saco yo un elefantito por ahí, lo pongo a caminar y nadie sabe que es un partido político, pero sabemos que está pintado de amarillo con negro, entonces ya lo vamos identificando, pero realmente el Tribunal Supremo Electoral no tiene la manera de decir esto es campaña anticipada, ¿verdad? Por ejemplo, pasó en otros países, como tenemos a Milei con el león, ¿verdad? Tenemos por ahí, creo que el de Honduras era el que sale con un tigre, o no sé quién era el que salía con un tigre, o el de Ecuador, algo así. Bueno, entonces les ha dado por este tema, como identificarse con animales fuertes y así, ¿verdad? Bravos y todo lo demás. No bravos de enojados, sino que de fuertes, ¿verdad? Pero entonces, ese tipo de cosas, o incluso ya tuvimos a un presidente que le decían conejo, ¿verdad? Y así por el estilo hay un montón de animales que andan por ahí en política. Y deberíamos de eliminar a los animales y poner personas a hacer política. ¿No crees tú? Sí, no. Porque es que ya de animales vamos a parar mal, ¿verdad? Porque realmente quienes nos están gobernando piensan así. Sí, ¿verdad? no. Y definitivamente también nos lleva a poder tocar el tema del sector justicia, ¿verdad? Porque va de la mano, pues el Tribunal Supremo Electoral es parte de la justicia electoral, que ellos se encargarán al final de determinar. Esperamos que resuelvan bien, ¿verdad? Que resuelvan parejo, como se dice, no solo a dedo. Pero nos lleva también a poder analizar la justicia en Guatemala. Que también hemos visto en ocasiones, y lo tocábamos en los casos más emblemáticos, los más virales, podemos decir ahora, ¿verdad? Porque no podemos decir los más sonados, ahora son los más virales. Que la justicia también no se ha dado a igual a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que decía, hay jueces que realmente pues no deberían de estar ahí y siguen ahí porque no los pueden mover, ¿verdad? Pero platiquemos un poco del tema de la justicia. ¿Cómo se ve la justicia en Guatemala? ¿Es igual para todas, pronta y cumplida, como se dice en las instituciones, o realmente es tardada y cumplida para quien al final tiene un apellido, tiene un nombre o tiene los recursos, ¿verdad? Bueno, sí, cuando tú dices, sí, los jueces hacen lo que quieren y lo siguen haciendo. No es cierto de que los jueces los puedan quitar así nomás, porque tenemos, por ejemplo, una presidenta de la Corte Suprema de Justicia que sabemos de qué lado está. ¿Cuáles eran sus amistades antes de llegar ahí de presidenta? La escuchamos hablar y nos da pena ajena. ¿Por qué? Porque no sabe ni siquiera expresarse correctamente, ¿verdad? Pero aparte de eso, mantiene dentro de su plantilla de jueces, no solo ella, sino todos los que la están rodeando y que están apoyando eso, porque al final son ellos los que deciden, no es el organismo encargado de la carrera judicial el que hace los nombramientos o las destituciones de jueces. Al final son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los que deciden, porque no nos engañemos, pues hay poderes que sí no se pueden cambiar, ¿verdad? Aunque, digamos, la potestad la tengan en cierto grupo de personas dentro de la institución, siempre están los magistrados que van a decir, mira, haces lo que yo digo, porque si no, quito a tu tía, a tu prima y a todos sus parientes que tenemos metidos aquí mismo ganando un sueldo. Entonces, el clientelismo se da no solamente en el Ejecutivo, sino que se da mucho más, creo yo, en la Corte Suprema e inclusive en la CC. La CC no se da tanto, y en el Tribunal Supremo Electoral. Ahí se intercambian esos favores. Va mi tío para allá, viene mi prima, tu nuera para acá, y así se intercambian. Así es como Molina Barreto tiene a toda su familia metida en el gobierno, en diferentes puestos. Pero ¿quiénes los pusieron ahí? Y ahora ya no los pueden despedir porque ya tienen años de trabajar en el sistema de justicia o en las instituciones donde están. Y entonces, como ya tienen pues derechos laborales, no se pueden sacar. Pero ahí tienen a toda su gente. Entonces, ¿qué pasa con un juez, por ejemplo, como Freddy Orellana? Hoy precisamente estaba viendo la noticia de que a Freddy Orellana le pusieron una denuncia. La denuncia es bien grave por lavado de dinero, abuso de autoridad, prevaricato, por hacer una serie, incluso por... Es que le pusieron como 10 delitos. Bueno, ¿cuál es el caso? Al juez Freddy Orellana le tocó el caso del Hotel Las Américas. El Hotel Las Américas quebró, los dueños quebraron y dejaron un montón de deudas. Entonces el hotel se tenía que liquidar para pagar las deudas.
pusieron a un interventor que al final de cuentas el interventor lo pone el juez o lo ponen los juzgados o los de civil o los de penal. Aparentemente hubo ahí un problema, ponen a unas personas ahí, estas personas bien o mal estaban trabajando y haciendo la intervención, viene el juez Orellana y de un plumazo le toca a él el caso, le cae ahí sí que del cielo le cayó el caso y de un día para otro, sin estudiar todo el caso, cambia a las autoridades que intervienen en el hotel y dejan pasar una serie de desfalcos que actualmente están haciendo los que él puso, a los que él nombró, o posiblemente los que salieron estaban haciendo lo mismo, se vieron perjudicados y al verse perjudicados ahora demandan al juez diciendo que el juez es el que está haciendo malas cosas. Bueno, este chirmol es una prueba de que los jueces tienen poder sobre los casos. Tienen el poder de desestimar casos porque aquel me cae mal. Esa señorita o señora, ¿verdad? Ya por los años, señora Roávila, me cae mal porque habla mal de mí. Entonces todos los casos míos que le lleguen a él, los va a desestimar. O me los va a trocear, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le caigo mal. Entonces yo, en este momento, para hacértelo claro, yo tengo recusado a ese juez, lo acabo de recusar. Él se opuso a la recusación, lo cual me parece tonto, ¿verdad? Porque oponerse a una recusación cuando yo tengo pruebas de que en las redes sociales yo he hablado de la forma en que él ha actuado y que tenemos una enemistad, por lógica no puede ser mi juez, porque yo sé que todos los casos que le lleguen míos, él va a tomar represalias y venganza de todo lo que yo he dicho de él en redes sociales. Entonces ese tipo de cosas no las podemos permitir en Guatemala. Los magistrados de las salas a quienes les toque un caso así, van, preguntan, mire, ¿por qué usted recusa a un juez? Porque este juez hizo tales y tales cosas o hizo tales y tales delitos o actuó en contra mía por tal y tal razón y yo no quiero que ese juez sea mi juez. Y tengo todo el derecho al mundo de cambiarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacen las salas? A veces cambian, a veces no. Y ese ejemplo que yo te pongo, que es algo personal mío, eso pasa también con los casos como, por ejemplo, el caso de lo de Semilla o el caso de, acaba de salir, el caso de Estuardo Campo, el fiscal. ¿Qué pasa? ¿Por qué no recusan al juez? Porque simple y sencillamente el juez dijo que no quería ser recusado y la sala le otorgó el beneficio de que se quede como juez a pesar de todas las ilegalidades que el juez ha cometido en contra de esta persona, ¿verdad? Ahora se volaron de tajo ese caso y van a volver a empezar de cero. Es el momento, y lo puse hoy en redes, es el momento de que el Ministerio Público decida retirar el caso. Porque empezar un juicio que no tiene ni pies ni cabeza, que este fiscal está siendo acusado injustamente, que todos los organismos internacionales lo han dicho, y solo porque a alguien le conviene tenerlo preso, es una injusticia muy grande. Entonces, se cometen injusticias, ¿por qué? Porque tenemos malos jueces. ¿Y por qué tenemos malos jueces? Porque tenemos malos magistrados. ¿Y por qué tenemos malos magistrados? Porque los eligen los diputados del Congreso de la República. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener mejores diputados. El problema es de raíz, al final es donde se debe de cambiar y lo que se está queriendo hacer con poder ciudadano, cambiar eso desde la raíz, desde la elección. Vemos también que se crean universidades solo para tener presencia en las comisiones, ¿verdad? Entonces, creo que sí existe un problema. Ahora hay que esperar a ver si se quiere cambiar. Y el tema de la justicia que usted platicaba, licenciada, realmente sí preocupa porque los jueces, ellos se sienten
sienten como que pues no tuvieran ellos subordinados, o como que ellos mandaran y a ellos no se les puede aplicar la justicia, y creo que ahí está mal. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cambiamos eso? Pues solo manifestándonos, al final dando a conocer las injusticias que se dan, ¿verdad? Pero me gustaría que vayamos finalizando y hablando del tema económico de Guatemala. Se acabó el subsidio, la gasolina sube y baja, le afecta al bolsillo de guatemalteco. A veces pues vemos en los noticieros la gasolina volvió a subir. Y pues para una persona que va a obtener un bono de 60,000 quetzales, una persona que tiene un salario de 75, pues no le afecta si baja o sube la gasolina o la canasta básica. Pero al guatemalteco de a pie, al que nosotros a veces le hablamos en las redes, ¿qué tanto le afecta esto? Muchísimo, definitivamente. Y esto tiene que ver con la política internacional. Yo trato de no hablar mucho de política internacional porque los temas son muy extensos, pero todo tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, en la persecución contra los migrantes. Eso está trayendo más dinero de los migrantes a Guatemala. El dólar está muy depreciado en Guatemala precisamente porque la cantidad de remesas este año se espera que entren como 26,000 millones. O sea, creo que el año pasado fueron 22 o 24. Cada año está entrando más dinero de remesas porque la gente ya sabe que posiblemente va a ser perseguida y va a ser deportada. Entonces están tratando de ahorrar. Eso está inyectando como, podríamos decir que una inyección de capital adicional dentro de nuestra economía que la hace que por un lado exista mucha inflación porque hay mucho dinero circulante. Hay mucha inversión también en bienes raíces, en todo, hay un boom de esto, porque la gente está mandando todo su dinero. Pero ¿qué va a pasar cuando eso se frene? Entonces, eso es a lo que le tiene miedo el ministro de Economía, el ministro de Finanzas e incluso la gente de la empresa privada. Porque a la empresa privada, por ejemplo, el que vende las Sabritas, el que vende las gaseosas y todos ellos viven de todo lo que la gente recibe de las remesas y lo gastan en consumo, ¿verdad? Cuando eso se frene, que va a llegar un momento, porque nada es eterno tampoco, ¿verdad? O a menos de que llegue otro presidente en Estados Unidos, abra las puertas y deje entrar a todo el mundo y nos quedemos sin trabajadores en Guatemala porque todo el mundo se va a ir, que eso ya pasó, ¿verdad? Ya hubo una ola de gente que se fue y que causó este problema. Entonces toda la economía está como muy conectada. Ese es el problema. No podemos hablar de economía de Guatemala, si es que la gasolina está cara, sí, pero ¿por qué está cara? Y ya vienen a echarle la culpa al presidente o al ministro de Energía y Minas cuando nada que ver, ¿verdad? O sea, está cara porque así está en todo el mundo y todo el mundo está pagando cara la gasolina. Hay cosas que sí se pueden manejar en Guatemala, pero, por ejemplo, bueno, la canasta básica, ok, pero ¿qué pasa con los fertilizantes? Tenemos un bloqueo en el estrecho de Hormuz por parte de Irán y peleándose con Estados Unidos. El fertilizante no pasa, ese fertilizante es el que llega a nuestros campesinos para las verduras. Entonces las verduras en el mercado están caras, pero eso hay que explicárselo a la gente. Se le explica y poco se entiende también que la economía en Guatemala está mal porque todo el mundo está mal, ¿verdad? Es como la crisis de valores que tenemos, ¿verdad? La crisis de valores no es solo de Guatemala, es a nivel mundial. Entonces, ¿qué poder hacer con la economía? Estar al tanto de lo que está pasando. Esa es mi forma de pelear o de luchar en contra de los factores que pueden hacer que mi negocio, por ejemplo, no prospere o se quede estancado o simplemente quiebre, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los profesionales? ¿Cuánto profesional hay hoy en el mercado? Tú que eres profesional y que ejerces una profesión, ¿cuántos hay que ahora se venden por unos pocos centavos? No saben trabajar, no saben lo que tú aprendiste cuando tú estuviste tal vez en una buena universidad, te enseñaron buenos maestros. Hoy con la crisis que hay en la universidad, esa gente va a salir muy mal preparada. ¿Y qué van a hacer? Irse a vender a la calle. Entonces, todo eso afecta a la economía. Tu economía, tu bolsillo. ¿Por qué? Porque lo que tú cobras 500 quetzales, ¿a qué lo va a cobrar en 100 quetzales?
Eso, quiera o no, estimula una competencia, pero es una competencia desleal. Lo mismo está pasando con todos los productos, con todas las cosas en Guatemala, pero sin embargo, y mi conclusión es esa, y me decía un desarrollador hace unos días, mira, me dice, Guatemala está prosperando, mira toda la cantidad de edificios, mira la cantidad de carros, mira todo lo que está pasando en Guatemala. Y una cosa sí les digo, yo creo en este país. Este país es un país, ahí sí que bendecido, ¿va? Yo no soy muy religiosa, quiero decirte, pero hay cosas que yo digo, puchica, es que Guatemala. Y cuando vienen extranjeros que vienen a invertir a Guatemala, les digo, miren, este es un excelente país para invertir. Es un país que tiene todo para triunfar. Si no triunfa, es por culpa de los políticos, que son los que se roban todo el dinero de las carreteras y todo. Porque si tuviéramos buenas carreteras, y hoy veía a un influencer que se fue por la franja transversal del norte, iba en moto, y no sé si son de estos que promocionan un poco los lugares turísticos en Guatemala o qué, pero iba en moto y se cayó porque llegó en la franja transversal del norte y se le acabó la carretera asfaltada. Y de repente se tuvo que meter entre charcos, lodazales y todo, y se le caía la moto. Y bueno, entonces la sorpresa fue eso. Yo dije, la franja transversal del norte no está terminada. Y la empezaron en los años de la guerra, cuando probablemente ciertos chicos no habían ni nacido, claro, los que están aquí con nosotros. Y entonces empezaron esa franja transversal, que es importante porque era una salida para toda la mercadería que viene de esos lugares de ahí del norte-centro, ¿verdad? Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché y Huehuetenango. Y tenemos que la carretera no está asfaltada. Por X o Y, parece que unas comunidades que no están de acuerdo con esto. Entonces, lo político al final termina influenciando a lo económico. Siempre. Y es ahí donde cuando nosotros hacemos un video le explicamos a la gente, todo va de la mano. ¿Por qué? Porque a veces dicen, ¿por qué hablan de Estados Unidos? ¿Por qué hablan de esto que está pasando allá? Porque al final le viene a afectar a Guatemala. Y todo va a la economía, todo va a la política, entonces es importante que estemos al pendiente de lo que está pasando, ¿verdad, sí, licenciada? No, y como decía, todo el dinero que se robaron, varios gobiernos, no solamente de esa carretera, hospitales, ve. El otro día tuve una persona que tuvo un percance en moto ahí por Santa Lucía, Cochumalguapa. Y me llamaron a mí para preguntarme qué podían hacer. La persona esta no contaba con IX, acababa de empezar a trabajar en una empresa. Y yo les dije, llévenlo a un hospital nacional. Es que aquí no hay. Y el hospital que inauguró Miguelito, que está ahí en Santa Lucía, eso fue lo primero que yo les dije. No, es que no está funcionando. Y ustedes se recuerdan cómo fue Miguelito a inaugurar el hospital en Santa Lucía, Cochumalguapa, su tierra, y que pusieron dinero, el espacio para hacer el hospital lo pusieron unos cañeros, porque está justo ahí donde están los cañeros. Se supone que le tenían que dar servicio a estos trabajadores de la caña y de todos los que habitan por ese sector. Y resulta que el hospital, yo que paso seguido por ahí, me daba cuenta que no estaba funcionando. No hay carros estacionados. Cuando un hospital está funcionando, hay gentío, los familiares, los heridos, las ambulancias. Ahí no hay nada. Entonces todo fue una farsa. El lugar lo donaron, el dinero para equipar creo que lo iba a donar un organismo internacional o una embajada, y ahí se quedó. No hay nada en ese lugar. Entonces esta gente tuvieron que llevar a un hospital general a Escuintla, a esta persona, que era el hospital más cercano. Entonces lo que está haciendo este gobierno, que sí está trabajando un poquito en los hospitales y ya se están empezando a terminar los hospitales, esperemos que logren equiparlos y esperemos que ya estén disponibles para la población, es contrario a lo que pasó en el gobierno pasado. Se ofrecieron hospitales, se robaron el dinero del equipamiento, pasó en Amatitlán, pasó en... hay otro por allá, no sé si es Cobán, creo que es el otro, Petén es el otro, y así por el estilo. Lo que nos empobrece es el saqueo de los políticos, no hay otra cosa. Sí, no, es cierto. Y para no ir tan lejos, acá en el departamento de Guatemala tenemos 2 hospitales nacionales. Sí.
y ahí nada más. Y debería existir por lo menos unos 5, mínimo. Son 16 municipios, por lo menos uno por municipio. Sí, exacto. Y no están funcionando las clínicas o los centros de salud tampoco. Claro. Algunos sí, otros no. Ahora ya empezaron a funcionar algunos. En salud creo que este gobierno, y no es por hacerle propaganda tampoco, porque tienen muchos errores el gobierno actual, pero vamos a decir que sí hay avances en temas de salud y en temas de educación, ¿verdad? En carreteras se han quedado cortos, están empezando a dar resultados, les ha costado, y creo que por lo menos se ha visto menos corrupción que en gobiernos pasados. No quiero decir que no haya, ¿verdad? Estará por descubrirse algún tema de esos, pero creo que sí es necesario apoyar proyectos, y volviendo a lo que tú me decías, Poder Ciudadano, es necesario apoyar este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque ya se llegó a las 5,000 firmas, quiere decir que se puede llegar a las 10, a las 20, a las 30,000 firmas, porque son 2 meses de recolección de firmas. Yo ya me apunté, pero no me han llamado como voluntaria para poder recolectar firmas, porque creo que es una bonita propuesta, y creo que está seria la propuesta. No es algo que se sacaron de la manga, sí, que recolectemos firmas, porque han habido otras iniciativas Claro. de ese tipo, pero esta iniciativa se ve seria. Se ve que tiene un camino trazado y que tiene como que puede llegar a un buen puerto si todos los guatemaltecos le damos el acompañamiento necesario. Si todos apoyamos la propuesta y tratamos de ver de qué manera le damos como sentido a esa propuesta para que también tenga peso en el Congreso, porque acordémonos que en el Congreso, ¿verdad? Y otro tema que, hablando de economía, antes de que se me vaya, está el tema de que piensan aprobar la ley del IUCI, que eso es algo muy importante. Creo que para Guatemala va a ser un boom, va a traer buenos resultados, diría yo, que se apruebe el quitar o el bajar el IUCI. Yo no creo que lo vayan a quitar. Más creo que se regule. Que se regule y que lo bajen al 3%, 3 por millar, porque ellos dicen 3%, pero es 3 por millar, señores. El 3 por millar, porque sí está muy alto y está causando muchos, no diría desajustes, sino que también como está causando desbalances dentro de la economía guatemalteca, porque muchas personas ya no invierten en su casa precisamente porque no quieren seguir pagando de por vida esas cantidades exorbitantes que hay que pagarle a las municipalidades. Y luego vemos a las municipalidades con unos sueldazos los alcaldes y con unas grandes dietas los concejales, y dices tú, bueno, todo el dinero que yo trabajo para poder tener mi casa, pagar ese IUCI tan alto, es para que se lo lleven al bolsillo los integrantes de la... Pero dicen que usan el salario para regalar estampas y verdad. Sí, No, pero que queda menos hablar con usted, licenciada, porque el tema se extiende y lo que le decía al inicio, pues a veces tratamos la manera de robarle la atención a la gente, ahora yo sé, por 30 minutos, pero se va extendiendo y se pone interesante porque hay mucho que hablar acá en Guatemala. O sea, no es solo un tema y un tema nos lleva a otro y el otro al otro, y al final todo es importante. Cuando hablamos de coyuntura nacional es importante, y así que me gustaría que le dé una conclusión a la gente para que se informe más, para que comparta este contenido, que al final lo decíamos, no es un contenido de bromas, no es un contenido de chistes, pero es importante que el guatemalteco se informe, porque es la única forma que podemos cambiar ciertas situaciones en Guatemala. Sí, pues yo sí quiero hacer ese llamado, porque primero tenemos que empaparnos de lo que está pasando en Guatemala, saber de los temas que más nos afectan, de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Es necesario que aprendamos también a prever, ¿verdad? Todos prevemos, o sea, voy a recibir un sueldo de 10, entonces ¿en qué me lo voy a gastar? Ya la previsión, y voy a ahorrar un poco por aquello que me enferme, esto. Entonces, así tenemos que hacer con este tipo de programas. Es como que nos enseñe a prever lo que puede pasar en el futuro y hacia dónde vamos, para que eso no nos afecte, o para que nos afecte lo menos posible, o para tomar cartas en el asunto. Yo eso lo he tenido como una base en mi vida. Siempre estoy enterada de todo, ¿verdad? De todo. Veo noticias internacionales, noticias en diferentes idiomas,
porque quiero saber qué está pasando en el mundo, qué está pasando con la guerra, eso me va a afectar, la bolsa de valores va a subir, va a bajar, que el oro, que la plata, que esto, que lo otro, porque eso me hace tener un panorama de todo, porque vivimos en un planeta todos que tenemos que cuidar. No solo tenemos que estar preocupados de qué vamos a comer mañana, que ese es el problema básico de la población guatemalteca. O sea, se levantan, que la comida, van a su trabajo, en el bus van viendo el TikTok, pero van viendo chistes. No se van enterando de lo que está pasando a su alrededor, ¿verdad? Van viendo las bromas del Mechito, van viendo las bromas de aquel Neto, ¿verdad? Nito y Neto. Bueno, pues van viendo las bromas de todo el mundo, pero no se están enterando de lo que puede afectar a su familia mañana y que si por esa razón la gasolina mañana va a subir 5 quetzales. En cambio yo vengo y bueno, ya sé que va a subir la gasolina 5 quetzales, lleno el tanque hoy, ¿verdad? Claro. Entonces ya preveo. Entonces esas son cosas que me ahorran plata y esos van en favor de mi economía. Pero esas cosas los guatemaltecos no las hacemos. Entonces quiero hacer este llamado para que todos estemos al tanto de lo que está pasando en Guatemala, para que nos empapemos de los temas, para que participemos, para que vayamos a firmar las propuestas buenas, para que colaboremos cuando podamos, incluso para que hagamos marchas si es necesario. Porque la presión ciudadana es una buena alternativa, no digamos violenta, sino que pacífica, para presionar psicológicamente a las personas que toman las decisiones. Y si no, miremos a un famoso magistrado de la Corte de Constitucionalidad que se inhibió de seguir conociendo los temas de la USAC porque ya vio que le estaba afectando y que le está trayendo desprestigio a él, a su familia y todo. Pues al fin medio le caló, pero ¿qué hizo? Poner al otro que piensa exactamente igual, ¿verdad? Entonces la gente pues ¿qué hace? Empezar a atacar al otro, ¿verdad? De la misma manera. Hay que estar enterados, debemos de saber que Guatemala nos necesita y tenemos que estar al tanto de lo que está pasando, participar en política si es su deseo y si eso le atrae, pues es una buena opción. Así que yo con eso los dejo y les deseo feliz. Y a ver, antes de irse, cuéntenos cómo aparecen en todas las redes sociales para que la gente las siga. Bueno, yo aparezco con varios nombres, pero en Twitter aparezco como Roxana Ávila o Roávila, que es ROO Ávila. Ah, excelente. Y estoy así también en TikTok. Estoy en Instagram, pero ni me recuerdo de cómo estoy, Roxana Avilam o algo así, y estoy en Facebook como Roxana Ávila también. El fuerte es TikTok. Entonces, ahora sí el TikTok, porque a mí me gustan mucho las cámaras. Ah, eso está bien. Entonces, por esa razón miren, yo empecé a hacer videos antes de que existiera el TikTok. Empecé a hacer videos desde el año 2010 más o menos, y los subí a mis redes sociales, en ese entonces en Facebook. También tengo un canal de YouTube, pero casi no lo uso, y esa es una de mis metas este año, empezar a hacer más en el canal, porque a veces estos temas se alargan, ¿verdad? Ya vieron que me gusta hablar bastante, así es que entonces estos temas se van alargando bastante, y son temas que muchas personas están tal vez haciendo algo y están escuchando y no quieren estar dándole con el dedito al celular. Yo por lo menos soy de esas, ¿verdad? Que estoy en mi casa y me gusta a veces agarrar personas que hacen videos largos de media hora para que no tenga yo que estar cambiando y estoy oyendo mientras me maquillo, mientras hago alguna otra actividad. Entonces es bueno enterarse de esta manera y creo que YouTube lo voy a empezar a usar más. Ah, excelente. Pues ahí esperamos la invitación, ¿verdad? Para seguir hablando. Ya se dieron cuenta ahí, por ahí le van a salir fans, le aseguro, le van a salir fans, que le escriban y que la sigan en todas las redes sociales, que pues nos acaba de dar. ¿Algo más que agregar antes de finalizar? Bueno, vienen las elecciones. Creo que en este momento estamos en una etapa que debemos de empezar a meditar ya por quién o por qué tipo de persona, porque todavía no podemos identificar a un candidato, pero qué tipo de candidatos podrían ser los que podrían sacar adelante a Guatemala, mejorar Guatemala y no seguirla hundiendo, ¿verdad? Esto es una de las cosas que yo podría aconsejarle a los que nos ven, porque si es necesario que ya con las elecciones encima empecemos a pensar qué tipo de perfil necesitamos para la próxima elección.
tenemos un gobierno que mal que bien, porque no vamos a decir que es bueno o malo, sino que mal que bien ha estado haciendo algunas cosas. No dejemos que eso se pierda. Por ejemplo, el caso de lo que pasó con Joviel Acevedo y la educación. Creo que eso es un tema. El tema del medio ambiente. Ya escuché a la ministra de Medio Ambiente que dijo que que Guatemala estaba llegando al punto cero, digamos, entre lo que se corta de árboles y lo que se siembra. Quiere decir que estamos estabilizando el medio ambiente en Guatemala, ¿verdad? Estamos protegiendo los bosques y todo eso. Eso quiere decir que hay cosas positivas, pero si viene un gobierno que viene a arrasar con eso, en pocos años acabamos. Entonces tenemos que empezar a pensar, y ese es lo que yo que les quisiera dejar es, tenemos que empezar a pensar en ese futuro y no darlo ni por sentado, ni dejarlo en manos de personas que le van a hacer daño al país. No podemos repetir los errores del pasado. Tenemos que ir siempre para adelante y siempre con mejorar el futuro de Guatemala, que es lo que todos queremos. No, excelente, licenciada. Y por ahí dicen, ¿verdad? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que yo lo invito a que comparta este contenido. Estuvo con nosotros Ro Ávila. Gracias, licenciada, por todos esos aportes que al final ayudan a muchos guatemaltecos a esclarecerse todas esas ideas, todas esas noticias que al final solo vemos cortas en los noticieros. Acá nos extendimos. Los invitamos a que sigan esta página, que compartan el contenido y por supuesto siempre déjenos sus comentarios. ¿A quién le gustaría que traigamos aquí al set para hablar de los diversos temas que nos tenemos que enterar los guatemaltecos? Nos vemos en una próxima. Esto fue Ahora Yo Sé. Ahora yo sé. Ahora yo sé. Ahora yo sé. Yo sé. Que color de fondo animado el tren de